Hola, saludos. Damos las gracias al Señor nuevamente porque cada día sus misericordias siempre son derramadas. Siempre aprendemos más del Señor a través de su enseñanza, de su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que es controvertido, que trae unas impresiones de suspicacias, sobre todo para la gente inconversa que no entienden el motivo, el por cual nosotros vamos a tratar de este tema, que es sobre el diezmo. Les sorprenden y no entienden el por qué lo hacemos. Vamos a hablar sobre este asunto, pero vamos a clarificar posturas y sobre todo nos centraremos en la materia bíblica, donde realmente vamos a responder a estas cuestiones, a estas dudas. Y para sobrellevar este planteamiento, sobre todo es para eliminar prejuicios y sobre todo que las suspicacias que se puedan crear queden aclaradas sobre el asunto que vamos a tratar en el día de hoy. Surgen preguntas, por ejemplo, ¿qué es el diezmo? ¿Y qué criterios nos mueven para poder diezmar? ¿Y por qué lo hacemos? Para responder sobre la primera pregunta, ¿qué es el diezmo? Debemos recordar, y sobre todo nos vamos a plantear en el versículo clave de esta mañana, para hablar sobre este tema. Nos centramos en Deuteronomio 14, 22, y dice así, la palabra de Dios: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y aquí habla de una décima parte, que es el 10% de la cosecha en ese tiempo. Pero lo que nos corresponde a nosotros en el tema económico es nuestros ingresos. Y de ahí apartamos el 10% de nuestras ganancias, de lo que cobramos, de lo que ganamos. Y así que eso está puesto en los diezmos de los frutos. La cuestión es la importancia que es un requerimiento de la ley, es un mandamiento por parte dado por Dios, es una herramienta de instrucción. Nos aporta que nos apartemos del camino de soberbia, o sea, decir, dejo de pensar en mí mismo, en el método mío que es mejor. Debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, que es el que imprime esa ley, que imprime esa demanda. Y es importante que tengamos en cuenta que Dios, cuando nos lo pide, también el Señor nos bendice muchísimo, mucho más de lo que nosotros tenemos. Las bendiciones de Dios sean derramadas. Incluso hay una prueba en la cual dice el Señor que le probáramos, que Él abrirá las ventanas de los cielos. La tercera razón es una razón de gozo. El pueblo de Israel antiguamente llegaba en familia al tabernáculo para presentar las ofrendas al Señor. Y esa entrega regular enseñaba a la gente a reconocer que su prosperidad no se debía a su propio quehacer, sino a la voluntad de Dios, que es el que sustentaba y el que proveía al pueblo. En cuarto lugar, es importante tenerlo en cuenta, porque ese es un privilegio y además un acto de acción de gracias, agradecidos por lo que recibimos y agradecidos porque Dios nos tiene en cuenta, nos da lo que nosotros necesitamos y nuestras necesidades están todas cubiertas por su mano poderosa y por su gracia. Por lo mucho que recibimos del Señor, la cuestión es cómo disponemos nuestro corazón cuando ofrendamos o diezmamos al Señor. No debe ser motivo de tristeza, ni de pesar, ni tampoco de obligación, ni tampoco de aparentar justos o presionados. Debe ser con alegría, con gozo, con satisfacción, porque dice la palabra en 2 de Corintios, en 9:7, que Dios ama al dador alegre, con libertad, con la cual contribuye al bienestar personal y trasciende a todos los ámbitos de nuestras vidas. Y todo eso conlleva y se traslada también a lo familiar, a la prosperidad que recibimos de parte del Señor y sobre todo a nuestro estado espiritual, que es importante. En la palabra de Dios encontramos dos ejemplos que muestran esa disposición de agradecimiento. En el Antiguo Testamento, si nos vamos a Génesis, capítulo 4, versículo 4, nos daremos cuenta de dos ofrendas. Una de parte de Abel y otra de parte de Caín. En 4:4 dice: y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque la disposición de Abel fue dar lo mejor, lo más excelente, lo más bueno que hay.
en diferencia a de Caín, que solamente ofreció levemente la ofrenda que dio. Pero Dios se agrada por lo que nosotros nos exponemos a dar. Por eso no damos lo que sobra, ni lo que no queremos, damos lo mejor, porque es nuestro Dios el que se ve. De alguna manera se agrada de ello, quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto para agradarle. Y es importante. Luego está en el Nuevo Testamento, acompáñenme a Lucas, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21. Capítulo 21. Y nos vamos a centrar en una situación, una disposición de una persona que siendo aún pobre, lo dio todo. Y es importante porque no miró esta mujer, su condición, sino miró agradar a Dios sobre todas las cosas. Y dice así, en el capítulo 21, del versículo 1 al 4, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y eso es importante, porque el valor de lo que echó esta mujer fue un cuadrante, que equivalía a la 8ª parte de un centavo. Lo importante de esta lección es el compromiso y el sacrificio que ellos representan. Y es que esta mujer no miró de alguna forma lo que tenía, sino dio todo lo que tenía. No le importó de alguna manera echarlo porque sabía a quién se lo ofrendaba. Porque sabía de alguna manera que Dios también bendice y de una manera extraordinaria a todos aquellos que le aman. Y el Señor vio la disposición de esta mujer, que a pesar de su pobreza, Dios incluso más a aquellos que eran ricos y que echaban de lo que les sobraba, pero lo hacían simplemente para exponerse al público y que le viesen de una manera para que le alabaran y que de alguna forma fuesen justos. Y hablamos de aparentarse justos ante cuando estuvimos hablando. Pero Jesús nos enseña a ser justos. En San Marcos capítulo 12, versículo 17, nos habla de una acción justa, de una forma íntegra que nosotros nos tenemos que mantener, y el Señor lo hizo. Fue cuando en aquella ocasión los fariseos trataron de tentarle a Jesús con una moneda. Y le preguntó que si era lícito dar a César lo que era del César. Y Jesús respondió: ¿de quién es esta imagen e inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió Jesús, le dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Lo que implica esta palabra o esta respuesta de parte de Jesús es que debemos ser justos, tanto como las leyes humanitarias de la ley de la tierra, como también las celestiales del cielo. Es decir, le damos a Dios y también de alguna forma correspondemos aquí por las leyes que se implantan. Y tenemos que entender que es importante, porque el impuesto que Jesús dio también, y hay que recordar lo que Jesús, cuando se le preguntó si él no daba el impuesto del templo, también lo dio. Y fue realmente ejemplar su actitud, porque aún no teniendo por qué hacerlo, porque todos los hijos estaban exentos, para no ofenderle y para no caer en la trampa de ellos, de ser irreligioso o irrespetuoso, Jesús lo hizo. Y es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Todos nos sometemos a las leyes sociales y judiciales de esta tierra, que imponen contribuir con impuestos, deberes que tenemos que hacer, los requisitos que debemos satisfacer y que de alguna forma lo hacemos. Si nosotros nos corregimos por ello, contra más con Dios. Cuanto más a Dios, que recibimos extraordinarias y excelentes bendiciones, que provee para nuestras necesidades y nos enriquece con su favor. Vemos una larga lista y extensa de bendiciones que se expresa en el Antiguo Testamento, y nos vamos a ir a Deuteronomio 28, y ahí viene una larga lista de bendiciones de las cuales Dios provee para aquellos que realmente son obedientes, para aquellos que realmente aman la vida y que son justos delante de su presencia. Son lo que se pone en Deuteronomio capítulo 28 y van desde el versículo 1 al 14, es una larga lista.
Pero lo importante de diezmar es que es bíblico. Ya lo hemos dicho y nos hemos basado en ese versículo clave para entender que es un mandato de Dios. Es una premisa que Dios manda a todos a hacerlo. Y es importante porque es de libre elección, hecho de no dar o retener a Dios lo que le corresponde, se convierte en robo. Y lo vemos en Malaquías 3:8, en una actitud negligente y fraudulenta, en la cual Dios sí reclama esa parte que le corresponde. Y es importante porque de alguna manera nos extralimitamos. Y además es una prueba. Es una prueba a Dios. De ahí que Dios mismo, de su voluntad y plenitud, lo suficientemente grande, algo inconmensurable, o sea, sobreabundancia. El Señor nos provee mucho más de lo que nosotros damos. Pero quiere que esa actitud sea de libertad, que no sea un pesar. Y que no hacerlo es privarse de las bendiciones de Dios. La acción de dar procede de la obediencia y Dios siempre la recompensa. Y es importante porque si tenemos en cuenta la palabra de Dios, también nos da esas bendiciones por la cual nosotros somos provistos. Nosotros queremos ser bendecidos. Pues también que tenemos que ser correctos delante de la presencia de Dios. Debemos darle a Dios lo que le corresponde. Y además lo damos con alegría porque el Señor aún con más nos va a bendecir. Pero quiere que nuestra disposición de corazón sea agradable, que sea dulce y de alguna forma pues sepamos expresar nuestro agradecimiento dándole lo que corresponde. Así que cuando nosotros tenemos esa ganancia, esos ingresos, siempre apartamos para Dios lo que es de Dios, porque Él proveerá. Incluso cuando nosotros no tenemos, el Señor se preocupa de nuestras necesidades. Él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. Y por eso nosotros somos agradecidos. Porque el saber darle a Dios también es una satisfacción. Saber que el Señor también nos induce a que también le probemos y que también de alguna forma estemos en gracia, en paz con Dios. Porque hemos hablado anteriormente y lo hemos puesto, de que no darle a Dios requiere también una manifiesta rebeldía, de no darle a Dios lo que es suyo. Y Dios quiere que nosotros le demos con alegría. Así que espero que este tema, el tema del diezmo, así haya sido aclarado. En parte, que entendamos que los beneficios de Dios para nuestras vidas siempre va a ser de bien. El Señor siempre nos va a corresponder y siempre va a escuchar nuestras oraciones siempre que nosotros nos mantengamos en la dinámica del reino, siempre en la voluntad del Padre. Así que el diezmo es necesario darlo. Es un impuesto que de alguna manera, igual que las leyes de aquí, de la tierra, nos lo hacen ver y nosotros tenemos que corresponder con ello. La manera como Dios nos lo pide es para que nosotros veamos nuestra actitud y sobre todo cómo nosotros correspondemos a Dios en esta materia. En una materia que, como ya he dicho, para muchos es controvertida, incluso dudosa, pero para los hijos de Dios, los que amamos a Dios, todo esto es un beneficio y una gran alegría, porque nos disponemos a hacer un privilegio que recibimos de parte de Dios. Muy buenos días.